Now I'm waiting for you. Well, good afternoon, everyone. Bueno, buenas tardes a todos. I hope you had a good lunch, Espero que hayan tenido un buen almuerzo and I hope you had a good break. y que hayan tenido un buen receso. And now we're going to have a couple more sessions together, Y vamos a tener un par de sesiones más juntos. and then we're going to have the time for questions and answers. Y vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Now, I may try to accelerate some of my teaching this afternoon. Y quizás vaya a procurar acelerar parte de mi enseñanza en esta tarde, Be sure that we have plenty of time for questions, para asegurarme que tengamos el tiempo suficiente para responder sus preguntas. because we want to be sure that when you leave, Porque queremos asegurarnos que cuando salgan de este lugar you have whatever questions that you came to this conference with puedan salir con sus dudas que trajeron a esta conferencia resueltas. answered, if at all possible. Resueltas si fuese posible. Now, at our conference, we're talking about putting your past in its place. Ahora, en esta conferencia hemos estado hablando de poner el pasado en su lugar. And we're trying to demonstrate a couple of key theological principles. Y hemos tratado de explicar dos conceptos teológicos clave. One is that God's word is sufficient. Una es que la palabra de Dios es suficiente. We've mentioned that over and over and over, haven't we? Hemos mencionado eso una y otra vez, ¿cierto? And I hope you believe that the book that you hold in your hand Y espero que crean eso, que ese libro que sostenemos en nuestras manos is all we need for life and godliness, es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. and that you desire Y que desees for yourself and for your church para ti y para tu iglesia, that there is an approach to ministry that is consistent with the implications of that que doctrine. tengas un acercamiento al ministerio que sea consistente con esa doctrina. And then secondly, that God has a plan for our growth. Y en segundo lugar, que Dios tiene un plan para nuestro crecimiento, We call that progressive sanctification. lo que llamamos santificación progresiva. And what we've been trying to demonstrate this weekend Y lo que hemos tratado de mostrar en este fin de semana is that progressive sanctification even impacts the way we handle our past. es que la santificación progresiva impacta aún la manera como manejamos nuestro pasado. So we have to decide, Así que debemos decidir, even when a person is struggling, aun cuando una persona está luchando, even when a person is suffering, aun cuando una persona está sufriendo, are we going to believe that the word of God is sufficient? ¿vamos a creer que la palabra de Dios es suficiente? And are we going to build and approach the ministry that's consistent with that? Y si vamos a edificar un acercamiento al ministerio que sea consistente con eso, Or are we going to run to the latest ideas of the world? o si vamos a correr tras las últimas ideas del mundo Add them to what God's word has already y said. añadírselas a lo que la palabra de Dios ya ha dicho. Even though often those ideas from the world Aunque con frecuencia esas ideas del mundo, either detract from the truth of Scripture, ya sea que vayan, que se separen de la verdad de la Escritura, or they contradict the truth of the Scripture. o que contradigan directamente esas verdades de la Escritura. And it's amazing how in many evangelical churches Y es, around the world, y es asombroso ver cómo en muchas iglesias evangélicas alrededor del mundo there's a real lack of caution hay ciertamente una falta de cuidado when it comes to this matter of sanctification. cuando se trata de este asunto de la santificación. I assume that if I told you as a pastor, Yo asumo que si les digo como pastor, when it comes to salvation at our church, mire, cuando se trata de la salvación en nuestra iglesia, sometimes we use the Bible, algunas veces usamos la Biblia, but sometimes we use the Quran. pero a veces usamos también el Corán. I would assume you would have a problem with that. Yo asumiría que tienes un problema importante. In fact, you would probably walk out De hecho, yo creo que tú te irías de una iglesia que alguien dijera eso. because you would say, no, I want a pure gospel Porque tú vas a decir, no, yo quiero un evangelio puro, based only on the Word of God. basado únicamente en la palabra de Dios. When it comes to salvation, the only message we need is from God's Word. Cuando se trata de la salvación, el único mensaje que necesitamos es de la palabra de Dios. Well, is that any different when it comes to sanctification? Bueno, ¿será que es diferente cuando se trata de la santificación? And why is it that in many evangelical churches ¿Y por qué es que muchas iglesias evangélicas around the world, alrededor del mundo, when it comes to how people handle their problems cuando se trata de ayudar a las personas a lidiar con sus problemas, or how people handle their past, o ayudar a las personas a lidiar con su pasado, now all of a sudden anything goes? ahora de repente todo se va? We might use the Bible, Puede que usemos la we Biblia, might use Sigmund Freud, puede que usemos a Sigmund we Freud, might use the latest psychological idea today, o puede que usemos la última idea psicológica de moda, and that seems perfectly appropriate in many churches. y para muchas iglesias eso parece apropiado. In fact, some would suggest that it's even necessary. De hecho, algunos sugieren que eso es incluso necesario. And obviously you have to decide what you're going to believe. Y obviamente usted debe decidir qué es lo que va a creer. But our hope is Pero nuestra esperanza es that you're going to believe that God's word is sufficient. que creas que la palabra de Dios es suficiente. Also, when it comes to the matter of how a person handles their past, Y también cuando se trata del asunto de cómo una persona va a lidiar con su pasado, we're taking them to the truth of the word of God. estamos llevándoles a las verdades de la palabra de Dios. We agree with the apostle Peter. Estamos de acuerdo con lo que dice el apóstol Pedro. God has given us in his word Dios nos ha dado en su palabra all we need
life and godliness. todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Now let's broaden out the purpose of this conference. Again, I'm sorry. Let's broaden out the purpose of this Entonces conference. vamos a traer de regreso el propósito de esta conferencia. Yes, we wanted to talk about what God's word says about the past. Sí, queremos ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del pasado. But we're also hoping that many local churches Pero también esperamos que muchas iglesias locales will begin some kind of a counseling ministry. empiecen un ministerio de consejería. And I recognize many of your churches may already have that. Y reconozco que quizá algunas de sus iglesias ya tienen uno. But I also recognize that many probably do not. Pero también se reconoce que quizás algunas no. And so maybe God is working in some of your hearts Así que quizás Dios esté trabajando en alguno de sus corazones. to say, you know, maybe God's word would direct us to have a counseling ministry for our church family. Para pensar, bueno, la palabra de Dios quizás nos esté llevando a tener un ministerio de consejería para nuestra iglesia local. For many churches, that would be a specific step that needs to be taken. Para muchas iglesias hay pasos específicos que deben ser tomados. And we're trying to challenge churches to take that step Y estamos desafiando a las iglesias a que tomen esos pasos. because we believe that will help them become more effective in building disciples in their church. I'm sorry, I missed that. We believe, is the rain bothering you? Yeah, I think so. It kind of distract me. But can you say it again, please? We believe that will help churches be more effective in building disciples in their church. Y eso va a ayudar a las iglesias a ser más efectivas en edificar discípulos en sus iglesias. Then we're encouraging churches to take even an additional step Y aún animamos a las iglesias a ir un paso más allá. to make those resources available to people in the community. Y es dejar esos recursos disponibles para la comunidad. To have community-based biblical counseling centers. Tener centros de consejería bíblica que buscan alcanzar a la comunidad. That too is a specific step forward. Eso también es un paso específico hacia adelante. And that's going to take additional resources, Y eso va a llevar recursos adicionales, additional training, entrenamiento adicional, additional time, tiempo adicional and additional sacrifice. y sacrificio adicional. But one of the reasons I travel, Pero una de las razones por las cuales yo viajo and one of the reasons that others like me travel, y una de las razones por las que otros como yo viajan is to encourage churches to do this es para animar a las iglesias a hacer esto, in order to be more effective in the accomplishment of the Great Commission. para que puedan ser más eficaces a la hora de cumplir la gran comisión. That's part of an even larger conversation Y eso es parte aún de una conversación más grande todavía, about what it means for us to impact our communities for Christ. acerca de qué significa que nosotros impactemos nuestras comunidades para Cristo. And so that's what we want to talk about this Y afternoon. eso es de lo que queremos hablar en esta tarde, Living in something better than your past. en vivir en algo mejor que tu pasado. Once we get this area of life handled, Cuando ya se ha lidiado con esa área de la vida, how can this impact our cultures? ¿cómo esto va a impactar nuestra cultura? And how should this impact our culture? ¿Y cómo esto debe impactar nuestra cultura? With that in mind, I want to invite you to open your Bible this afternoon Y con eso en mente, vayamos a la palabra de Dios, to Philippians chapter 2. a Filipenses capítulo 2. And we're going to consider a marvelous passage of Scripture. Y vamos a considerar un maravilloso pasaje de la Escritura. And then after our break, Y luego de nuestro break, we're going to look at another passage of Scripture vamos a ver otro pasaje de la Escritura in the very next chapter. en el siguiente capítulo. And it's going to help our counselees Y va a ayudar a nuestros aconsejados have an answer to the question, a traer respuestas a la pregunta: if I put my past in its place, si ya coloqué mi pasado en su lugar, what is there that I can replace that approach with? ¿con qué puedo reemplazar eso? And the same is true for our churches. Y lo mismo es cierto para nuestras iglesias. Living in something better than our past. En vivir en algo mejor que tu pasado. So can I ask you to read verses 12 to 18 of Philippians 2? Entonces, de Filipenses capítulo 2, vamos a leer los versículos del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. Okay, let's try that again. Muy bien, vamos a intentarlo de nuevo. Don't you love how powerful our Creator is?
¿No nos asombramos acaso de lo poderoso que es nuestro Creador? Where I live in Indiana, Donde yo vivo en Indiana, we have tornadoes. tenemos tornados. And tornadoes can come up very, very quickly. Y los tornados pueden aparecer bastante rápido. And so we've had programs at our church Así que hemos tenido programas en nuestra iglesia where we had to stop the program que tuvimos que detener el programa and take everybody to a safe location y llevar a todos a un lugar seguro and wait out the tornado. y esperar el tornado. So there are things worse than rainstorms, Así que hay peores cosas que estas lluvias. and those would be tornadoes. Y eso serían los tornados. Plus, that's something else I like about the people of God. Pero hay algo también que me agrada acerca del pueblo de Dios. A little bad weather is not going to stop us from studying His Word. Un poco de mal clima no nos va a detener para estudiar su palabra. A number of years ago, I was in the country of Romania, Hace varios años estaba en el país de Rumania and the pastor took me to his church building, y el pastor me llevó al edificio de la iglesia and he told me what the communists had previously done. y me contó lo que los comunistas habían hecho previamente. In the middle of the winter, En medio del invierno they brought some tractors, trajeron unos tractores and they hooked chains to the front, the windows in the front wall of the church. y engancharon ahí estas cosas en las ventanas de la iglesia And they pulled the front wall of the church down, y derrumbaron la pared de la entrada de la iglesia, believing because it was so cold outside, creyendo que como estaba tan frío afuera, that would stop the people of God from worshiping. que eso iba a detener al pueblo de Dios de juntarse a adorar. You know what that church did the very next Sunday? ¿Y sabe qué hizo esa iglesia el siguiente domingo? They dressed in their warmest clothes, Se vistieron, se abrigaron lo mejor posible and they came back to the Lord's house, y llegaron a la casa del Señor and they worshiped their God, y adoraron a su Dios. whether they had all the walls of their church building in place or not. Ya sea que tuvieran todas las paredes en su lugar o no. And aren't you glad that God gives us the strength to serve Him in that way? Así que le damos gracias a Dios que nos da la fuerza para servirle de esa manera. Now, here's what we're going to do. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. I want to be sure that we go through this lecture, but in a shortened way, Ahora vamos a tratar de completar esta sesión, pero de una manera más corta. because I know you're going to want to have all your blanks filled in. Porque estoy seguro que van a querer llenar todos los espacios en sus apuntes. I've learned over the years, Yo he aprendido con los años don't fail to put answers in those blanks. que no debo fallar en dar respuestas a esos espacios en blanco. We can put pure heresy in those blanks, Pudiéramos poner pura herejía en esos espacios, but we better put something in there. pero más vale que se ponga algo. So we will go through and fill out all those notes. Así que vamos a procurar llenar las notas. But we also want to stay on our schedule, Pero también vamos a querer respetar el horario. and we want you to have plenty of time for questions. Y deseamos que haya suficiente tiempo para las preguntas. So let's read through this passage again, Así que volvamos a leer el texto bíblico, because it was a little hard to pay attention. porque fue difícil prestar atención. And then we'll walk our way through these notes. Y luego lo veremos a través de las notas. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. What a marvelous passage of Scripture. Es un maravilloso pasaje de la Escritura. And I'd like us to walk our way through this passage exegetically Y quisiera que también tratáramos de estudiar exegéticamente nuestro texto and look for 4 principles to guide our ministry, y ver 4 principios que han de guiar nuestros to the ministerios culture in which we live. en cuanto a la cultura en la cual vivimos. And you say, how does this affect the overall theme of our conference? ¿Y cómo esto afecta el tema general de nuestra conferencia? This is a passage that talks about how to grow.
Este es un texto que habla de cómo crecer. This is a passage about progressive Este sanctification. es un texto sobre santificación progresiva. And the problem with some of our counselees Y el problema de algunos de nuestros aconsejados is that they are so stuck in their past es que están tan atorados, atrapados en su pasado and they're so focused on the mistreatment of others. y están tan enfocados en el maltrato que han recibido de otros And they're defining themselves by their y abuse, se definen a sí mismos por medio de su abuso or they're defining themselves by their pain. o son definidos a sí mismos por su dolor. They're defining themselves by their past. Se definen a sí mismos por su pasado. And they're not able to put time and energy into passages of scripture like Y no this. son capaces de poner tiempo y energía en pasajes de la Escritura como este. And that can go on for year after year after year after Y year. eso puede pasar por año tras año tras año. And as a result, time and energy is Y wasted como resultado, tiempo y energía es desperdiciada. from being and doing what God wants us to be and De do. ser y hacer lo que Dios quiere que seamos y hagamos. So, 4 principles to guide our ministry Entonces, 4 principios que han de guiar nuestro ministerio to the culture in which we live. en cuanto a la cultura en la que vivimos. First off, work out the practical aspects of your salvation. En primer lugar, ejercita los aspectos prácticos de tu salvación. Now, these verses Ahora, estos versículos give us an opportunity to flex our principles of Bible study muscles. nos dan la oportunidad de ponerle. Okay, I need for you to say that again. I'm sorry. To flex our principles of Bible study muscles. Nos hace flexionar nuestros músculos del estudio bíblico. Formally, we call this hermeneutics. Formalmente llamamos esto hermenéutica. We call this the art and science of Bible interpretation. El arte y ciencia de la interpretación bíblica. We believe there are principles of language and logic Creemos que hay principios de lenguaje y de la lógica that govern the way each one of us interprets the Word of God. que gobiernan la manera como cada uno de nosotros interpreta la palabra de Dios. And that's not just for the pastors. Y eso no es solo para los pastores. We believe in the priesthood of the believer. Creemos en el sacerdocio de los creyentes. We believe that every follower of Jesus Christ Creemos que cada creyente, cada seguidor de Cristo has the Holy Spirit resident inside. tiene el Espíritu Santo residiendo en ellos. And therefore you have the right Y por lo tanto tú tienes el derecho and you have the y responsibility tienes la responsabilidad to study the Word of God on your own de estudiar la palabra de Dios por ti mismo and then live in a way that is consistent with that interpretation. y vivir de una manera consistente a esa interpretación. There's a very interesting example of that in the book of Acts, Hay un ejemplo interesante de esto en el libro de los Hechos, where Paul compares the Bereans to the Thessalonians. donde Pablo hace ese contraste entre los bereanos y los de Tesalónica. And actually, it's Luke who's making that comparison as he's writing that book. Y de hecho es Lucas quien hace esta comparación, ya que él es el autor del libro de los Hechos. And he says the Bereans were more noble than the Y Thessalonians. dice que los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses. Why is that? ¿Y por qué? Because the Thessalonians were a very good church. Porque aunque la iglesia de Tesalónica era una muy buena iglesia, So what was it about the Bereans that was so superior? ¿qué había en los bereanos que los hacía superiores? Here's why. Esta es la razón. Because they listened carefully to the Word of God. Porque ellos escuchaban atentamente la palabra de Dios. The text says they received His Word with readiness of mind. El texto dice que ellos recibieron la palabra con prontitud, But then they searched the Scriptures daily pero escudriñaban diariamente las escrituras to see whether those things be so. para ver si estas cosas eran así. You say, what does that have to do with biblical counsel? Bueno, ¿qué tiene que ver eso con consejería bíblica? Oh, everything. Todo. Because we have to practice sound biblical or principles of Bible study in the way we use His Word. Porque tenemos que practicar principios sanos en la manera como utilizamos la palabra. The last thing a biblical counselor would ever do Lo último que va a querer hacer un consejero bíblico is rip a verse of Scripture out of its es context sacar un texto bíblico de su contexto and try to use it in counseling y tratar de usarlo en consejería in a way that was inconsistent with the Holy de Spirit's una design. manera que sea inconsistente o contraria a cómo el Espíritu Santo lo inspiró. Because then the counseling session is just a transaction between human beings. Porque entonces la sesión de consejería se convierte en una mera transacción entre seres humanos. If we want the Holy Spirit to bless our efforts, Si queremos que el Espíritu Santo bendiga nuestros esfuerzos, then we have to use His Word His way. debemos usar su palabra a su manera. That's why Paul told Timothy, Por eso es que el Pablo le dijo a Timoteo, be diligent procura con diligencia to present yourself approved to God, presentarte a
Dios aprobado, as a workman who does not need to be ashamed, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, accurately handling the word of truth. que usa bien la palabra de verdad. By the way, that's why I'm glad there's so many good books being offered at this conference. Por eso me alegra mucho que haya buenos libros ofreciéndose en esta conferencia. If you're going to become a biblical Si counselor, tú te vas a ser un consejero bíblico, I want to encourage you to commit your life to a lifetime of study, debes tener una vida de estudio. because the best way to be prepared to be a biblical Porque la counselor mejor manera para prepararnos a ser consejeros bíblicos is to know your Bible well es que conozcas bien tu Biblia. and to love God so much that you're applying it to your own heart and life. Y que ames a Dios tanto que le apliques a tu corazón y a tu vida. So that means we have to be careful students of the Word of God. Esto quiere decir entonces que debemos ser estudiantes cuidadosos de la palabra de Dios. Now, I don't know about your culture, Ahora, yo no sé acerca de vuestra cultura, but in my culture, pero en mi cultura, people are less and less likely to read. a las personas no les gusta leer, cada vez se lee menos. Many people in the United States, Muchas personas en los Estados Unidos they're addicted to their phones. son adictos a sus celulares. They're constantly playing on their phones. Constantemente están jugando en sus teléfonos. They're constantly entertaining themselves. Constantemente entreteniéndose a sí mismos. They don't like to read books. No les gusta leer libros. So here's what I tell the people in our church. Esto es lo que yo le digo a las personas en nuestra iglesia. Here's what I want to encourage you to do. Y esto es lo que les animo a hacer, les digo. If you're going to grow as a Christian, Si tú vas a crecer como cristiano and if you're going to be effective as a counselor, y si vas a ser efectivo como consejero, you need to invite about 10 of your friends over to your house. debes invitar como a 10 de tus amigos a tu casa. In the old days, you could do this by yourself. Bueno, en los días de antes tú podías hacerlo por ti mismo, But now you're going to have to invite about 10 of your friends pero ahora vas a tener que invitar a 10 de tus amigos and bring them into the house y traerlos a la casa and leave one of your friends by the front door. y dejar a uno de tus amigos en la puerta del frente And then take everybody else into your living room y llevarlos a todos a la sala and to divide the group in half y dividir al grupo en la mitad and have one half over there y tener a una mitad allá and one half over here. y otra mitad acá. And on command, Y cuando se ha mandado, everybody lifts todos se levantan your big screen TV, y toman el televisor pantalla plana, unplug it, lo desconectan and then carry it to the front door. y lo llevan a la puerta de enfrente. And then have your friend open the front door Y que tu amigo abra la puerta de enfrente and then carry it out to the front of the house y se saque al frente de la casa and throw it as far as you y possibly que lo can. tiren lo más lejos que se pueda. And then come back into your living Y room luego regresa a tu sala and sit down y siéntate and read a book. y lee un libro. And don't confuse Y no se confunda having bought a book el comprar un libro with having read a book, con haber o leer el libro. because that's what we're talking about. Porque de eso es lo que estamos Men hablando. and women who are committed to understanding what the Word of God says about Hombres y growth. mujeres que deben comprometerse a ver qué es lo que la palabra de Dios dice para que así puedan crecer. So let's talk about this passage of Scripture. Así que hablemos de este texto. And what does it mean when it says, work out your own salvation with fear and ¿Y trembling? qué significa cuando dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? That could be very misleading to us Eso puede ser algo que no entendamos bien and very confusing for our y counselees. puede ser algo confuso para nuestros aconsejados. Well, we have to start right here. Bueno, pero debemos empezar allí. Salvation begins by making a decision to trust Christ as Savior La and Lord. salvación comienza al hacer una decisión de confiar en Cristo como Señor y Salvador. That's one of our primary principles of Bible study. Ese es uno de los principales principios, pues, del estudio bíblico. Who is this passage being addressed to? ¿A quién se dirige este texto? Well, the Apostle Paul is talking to the church of Philippi. Bueno, por supuesto, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Filipos. And he believed that they were followers of Jesus Y Christ. Pablo creía que la iglesia en Filipos, por supuesto, eran seguidores de Jesucristo. In chapter 1, verse 1, En el capítulo 1, versículo 1, he calls them saints los llama santos or saved ones. o los salvos. Throughout this book, he refers to them as his brethren. A través de todo el libro se refiere a ellos como sus hermanos. So obviously, when we get to chapter 2, verse 12, Así que obviamente cuando llegamos al capítulo 2, versículo 12, and we're told to work out our y salvation se with nos fear and dice que trembling, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, that can't be speaking about earning your way to heaven. eso no puede estar hablando de ganarnos nuestro camino al cielo. It can't be working your way to establishing a relationship with No God, se trata de que tú debes armar tu camino para adorar a Dios. because that would be inconsistent with what Paul has already said about him believing they're Christians.
Porque eso sería inconsistente con el hecho de que ya Pablo los está tratando como creyentes. We also believe in the unity principle. También creemos en el principio de unidad. That's an important principle of Bible study. Ese es un principio importante de estudio bíblico. We need to teach it to our counselees, Necesitamos enseñárselo a nuestros aconsejados and we need to practice it in the counseling room. y necesitamos practicarlo en el lugar de consejería. And here's what the unity principle says. Y esto es lo que el principio de unidad dice. Whatever I'm going to make a particular passage of Scripture say, Cualquier cosa que vaya a hacer que un pasaje de la Escritura diga, it has to be able to bear the weight of the rest of the Bible. tiene que poder sostener el peso del resto de la Escritura. So there's no way when Paul says in verse 12, Así que no hay manera de que el apóstol Pablo esté diciendo en el versículo 12, work out your own salvation with fear and trembling, cuando dice ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, that he's saying that's how you're saved. no está diciendo que esa es la manera como llegamos a ser salvos. Because that interpretation would contradict so many other verses in the Porque esa Scripture. interpretación iría en manera contraria a muchos otros textos de la Escritura, Like Ephesians 2, 8, and 9. como Efesios 2, 8 y 9. I'm sure many persons in this room have this passage memorized. Estoy seguro que muchos de ustedes lo deben saber de memoria. For by grace you've been saved through Porque faith, por gracia sois salvos por medio de la fe. not of yourself. Y esto no de vosotros, It's a gift of God, pues es don de Dios. not as a result of works. No por obras. Titus 3:5 says the exact same thing. Tito 3:5 dice exactamente lo mismo. He saved us not on the basis of deeds which we have done. Que Él nos salvó no por obras que nosotros hayamos hecho. Or a verse that everybody in this room knows. O un versículo que todos en esta habitación deben For saber. God so loved the De world tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten que ha Son, dado a su Hijo unigénito, that whosoever believes in para him que todo aquel que en Él cree should not perish but have no everlasting se life. pierda, sino que tenga vida eterna. So Paul is not talking about working our way to salvation Así que in this text. Pablo no está hablando en este texto que nosotros podemos construir nuestro camino a la salvación. There's also another important line of reasoning here. Ahora hay otra importante línea de razonamiento aquí. Think about the first members who were converted at Philippi. Piensen en los primeros miembros que fueron convertidos en Filipo. It was a man we refer to as the Philippian jailer. Es un hombre al que la Escritura menciona como el carcelero de Filipo. And you may remember, Y usted puede recordar, after that marvelous miracle, luego de ese milagro maravilloso, the jailer came running in el carcelero llegó corriendo and he said, "Sirs, what must I do to be y saved?" dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? And what did the Philippian jailer say? ¿Y qué se le dijo al carcelero de Filipo? Believe in the Lord Jesus Christ, Cree en el Señor Jesucristo and you will be saved. y serás salvo. So salvation is a decision that is made at a point in time, Así que la salvación es esa decisión que ocurre en un momento de la vida, by faith alone, por medio de la fe solamente, through grace alone, a través de la gracia solamente, in Christ alone, en Cristo solamente, according to the word of God alone, de acuerdo a la palabra de Dios for solamente, the glory of God para alone. la gloria de Dios solamente. So then you say, well, then how does verse 12 fit into this? Entonces tú puedes preguntarte, ¿y cómo encaja entonces este versículo 12? We could also say this theologically. Pudiéramos decir también esto teológicamente. Salvation is a La process salvación es también un proceso of changing and growing and serving Jesus de Christ. ser transformado y de continuar madurando y de servir a Cristo, That is lifelong. que dura toda la vida. We love Ephesians 2, 8, and 9. Amamos Efesios 2 del 8 al 9. I just referenced that verse a moment ago. Ya me referí a ese versículo hace un momento. But sometimes we forget verse 10, Pero a veces olvidamos el versículo 10, which says, "For we are his workmanship, donde dice que somos hechura suya, created in Christ Jesus." creados en Cristo Jesús. For what? ¿Para qué? For good works, Para buenas obras, which God has prepared beforehand, las cuales Dios preparó de antemano that we should walk in them. para que anduviésemos en ellas. And so the passage is very clear. Así que el texto es claro. Yes, I'm saved by faith at a point in time. Sí, soy salvo por la fe en un momento de la vida. But then I work out the implications of that salvation Pero yo llevo a cabo u obro las implicaciones de esa salvación for the rest of my Christian life. por el resto de mi vida cristiana. And the word that is used here in this passage Y la palabra que se utiliza en este texto, for working out your own salvation cuando habla de ocupaos en vuestra salvación, is very, very strong in the original language. es bastante fuerte en el lenguaje original. Katergadzasthe. Katagapetste It means to accomplish, significa lograr, to continually work,
continuamente obrar to bring something to completion, para llevar algo a su to plenitud, bring something to fulfillment. para traer algo a su cumplimiento. And I hope every last one of us would say, Y espero que cada uno de nosotros pueda decir, there is great joy in this. hay gran gozo en esto. So, for example, if you're a husband, Por ejemplo, si tú eres un esposo, I hope you could give practical evidence yo espero que puedas tener evidencia práctica of how you're trying to work out your salvation as a husband. para ocuparte de tu salvación como esposo. And you could talk about areas that you're trying to change. Y que puedas hablar de áreas que estás procurando cambiar. You could talk about ways that you're trying to become a more Christ-like husband. Que puedas buscar maneras en querer ser un esposo más semejante a Cristo. You could talk about examples even this past week Puedes hablar de ejemplos incluso de la semana pasada, where you cried out to Jesus Christ to give you the strength to do this. cuando le clamaste a Jesucristo que te diera la fuerza para hacer esto. I hope you're not a lazy husband. Espero que tú no seas un esposo perezoso. I hope you're working out your salvation. No, sino que estés ocupándote de tu salvación. The same is true with you if you're a wife. Y lo mismo es para ti, mujer, que eres esposa. The same is true if you're parents. Lo mismo para los padres. And we could walk out through every aspect of the Christian life practice. Y pudiéramos andar por todos los aspectos prácticos de la vida cristiana. And my question to you this afternoon would be this. Y mi pregunta para ti en esta tarde sería esta. Is there evidence that you're working out your salvation with fear and trembling? Si hay evidencia de que estás ocupándote de tu salvación con temor y temblor. And if the answer to that question is yes, Y si la respuesta a esa pregunta es sí, I think you would also say this. creo que también dirías esto. There's great joy that comes from that. Hay gran gozo que viene de ello. There's joy in growing in Jesus Christ. Hay gozo en crecer en Cristo. There's joy in accomplishing the purpose for which we were saved. Hay gozo en cumplir el propósito por el cual fuimos salvados. You say, what does that have to do with our topic of this conference? Y tú puedes preguntarte, ¿qué tiene que ver eso con el tema de esta conferencia? When a person is stuck in their past, Cuando una persona está atorada en su pasado, where is all of their focus? ¿dónde está todo su enfoque? Where is all of their mental energy? ¿Dónde es que está toda su energía mental? What is it that they're constantly talking ¿En about? qué están hablando constantemente? It's the failures of other people Es en los fallos de otras personas and the disappointments of other y people las decepciones que han recibido de and otros all of the ways they were hurt in the past. y todas las maneras que fueron heridos en el pasado. And as a result, Y como resultado, there's no time, no hay tiempo, there's no energy no hay energía for focusing on working out my salvation in the here and now. para enfocarte en ese, ocuparte de tu salvación en el aquí y en el ahora. Now let's add this. Ahora añadamos esto. Both aspects of our salvation Ambos aspectos de nuestra salvación are grounded in the power and the enablement of God. tienen su fundamento en el poder de Dios. That's the other aspect of this verse. Ese es el otro aspecto de este texto. And sometimes when something seems to be confusing in the Word of God, Y algunas veces cuando algo parece ser confuso en la palabra de Dios, here's a great principle of Bible study. este es un gran principio de estudio bíblico. Just keep reading, Sigue leyendo, because it's amazing how clearer things become if you read it in its porque context. es asombroso cómo las cosas se hacen más claras cuando las lees en su contexto. So yes, we have Philippians 2:12. Sí, tenemos Filipenses 2:12. Work out your salvation with fear and Ocupaos trembling. de vuestra salvación con temor y temblor. And then we have Philippians 2:13. Pero luego tenemos Filipenses 2:13. For it's God who's at work to do and to will of His Porque good Dios es el pleasure. que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. And you might say, wait a minute. Y tú puedes pensar un momento, pero espera Then un momento. who is working? ¿Quién es que está obrando? Am I working ¿Estoy yo obrando or is God working? o está Dios obrando? And what's the answer to that question? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Both are working. Ambos están obrando. I'm to be doing my part, Yo debo hacer mi parte and God is to be doing His part. y Dios hace su parte. It's like Paul would later say in this book, Es como Pablo dice más adelante en este libro. I can do all things through Christ Yo puedo hacer todo lo puedo en Cristo, who strengthens me. quien me fortalece. Work out your salvation with fear and trembling. Se ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. So let's not spend our time focusing on the disappointments of others, Así que no debemos pasar el tiempo enfocados en las decepciones de otros, on the failures of others, en las fallas de otros, on all the hurts and the abuses of the en past. todas sus heridas y abusos del pasado. The best thing you can do for your country, Lo mejor que puedes hacer por tu país, the best thing you can do for your culture, lo mejor que puedes hacer por tu cultura, is be a group of followers of Jesus es ser un Christ grupo de seguidores de Cristo who are working out your own salvation with fear and que se estén trembling.
ocupando de su salvación con temor y temblor. And that's exactly what I say to our church family. Y eso es exactamente lo que le digo a nuestra iglesia local. Let's focus on the ways that we need to change. Vamos a enfocarnos en las maneras como nosotros necesitamos cambiar. Because many churches end up being critical of others Porque muchas iglesias terminan siendo muy críticas de otros and cynical of others y cínicas con respecto a otros and very self-righteous. y llenas de autojusticia And every ounce of energy spent on that y llenos de justicia propia, y cada energía que se gasta en ello is energy that is not spent on working out our salvation with fear and es trembling. energía que no se está gastando en ocuparse de su salvación con temor y temblor. Here's a big problem in the United States. Ese es el gran problema en los Estados Unidos. I don't know if it's a problem in your culture Yo or no not. sé si ese es un problema en su cultura o no, But here's what many Christians spend their time talking about in the United States. pero esto es de lo que muchos cristianos pasan tiempo hablando en los Estados Unidos. Politics. Política. And so they talk about all the people in politics they don't like. Entonces hablan de todos los políticos que no les gustan And all the positions in our culture that they don't like. y todas las posiciones de nuestra cultura que no les gustan. It's amazing how self-righteous Christians can become. Es asombroso cuán llenos de justicia propia pueden estar los cristianos. And they want to talk about all of those bad people out there. Y hablan de toda esa gente mala allá afuera. Well, what's wrong with spending all of our time talking about how bad everybody else Bueno, is? ¿qué hay de malo en pasar todo nuestro tiempo hablando de todo lo mal que está allá afuera? It takes attention from me focusing on the ways I need to change. Que me quita la atención de las cosas, de enfocarme en las maneras como yo necesito cambiar. And what did Jesus say about that? ¿Y qué dijo Jesús acerca de eso? Before you try to get the speck out of somebody Que else's eye, antes de que trates de sacar la paja del ojo del prójimo, work at getting the log out of your own. que puedas sobrar en sacar la viga del tuyo. Peter said it like this: Pedro lo dijo de esta forma, judgment begins in the household of God. que el juicio comienza por casa. And so let's focus our time Así que vamos a enfocar nuestro tiempo, not on the hurts of the past, no en las heridas del pasado, not on the perceived failures of others. no en las fallas que podemos percibir de otros, Let's focus on working out our own sino salvation que in fear and vamos trembling. a enfocarnos en ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. What I'm saying is we have something better than being mired in the past. Lo que les estoy diciendo es que tenemos algo mejor que andar contemplando el pasado. It's a focus on being more and more like Jesus Christ Es un today. enfoque en ser más y más como Cristo hoy. And I am convinced that many churches do not have that focus. Y yo estoy convencido de que muchas iglesias no tienen ese enfoque. And many counselees do not have that focus. Y muchos consejeros no tienen ese enfoque. You say counselors or counselor? Counselees do not have that focus. The ones who are receiving the counsel or the ones who are giving the counsel? The ones who are receiving the counsel. Okay, thank you. Entonces muchos aconsejados no tienen esa perspectiva. Let me tell you about a conversation I had Déjenme hablarles de una conversación que tuve with the editor of our newspaper. con el editor de nuestro periódico. Here's what he said to me one day. Esto fue lo que él me dijo una vez. He said, you know, you people in churches, Él dijo, mira, las personas en las iglesias, all you do is sit around and talk about how bad everybody else is. todo lo que hacen es sentarse y hablar de lo malo que todo el mundo es. That was his perspective on the church. Esa era su perspectiva de la iglesia. He said, all you do is sit around and talk about how bad everybody else is. Entonces todo lo que hace es sentarse y hablar de lo malo que todos los demás hacen. Here's what I said to him. Y esto fue lo que yo le dije a él. You just proved you've never been inside our church. Tú has probado, acabas de probar que tú nunca has ido a nuestra iglesia. Because that is not true. Porque eso no es verdad. In fact, my church family wishes they would get one Sunday off, De hecho, a nuestra iglesia le gustaría que nos tomáramos un domingo libre where we just sat around and talked about how bad everybody else was. para sentarnos y hablar de lo malo que todo el mundo es allá afuera. But judgment begins at the household of God. Pero el juicio comienza por la casa de Dios. So that's what we're going to focus on. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar. But let me ask you this question. Pero déjeme hacerle esta pregunta. Why do you think the editor of our newspaper had that perspective ¿Por qué crees que el editor del periódico tenía esa perspectiva about churches in general? acerca de las iglesias en general? It's because in many churches, Es porque en muchas iglesias we sit around and talk about how bad everybody else is. no se sientan a hablar de lo malo que todo el mundo es allá Or we afuera. sit around and talk about our wounds from the past. O nos sentamos a hablar de nuestras heridas en el pasado. That's taking attention away from what Paul is talking about. in Eso this es quitar passage. la atención de lo que Pablo está hablando en este pasaje. Now let's push our passage further, Ahora, vamos a llevar nuestro pasaje más allá. because we also have to avoid two sins Porque también debemos evitar dos pecados that will very easily mar your impact for Christ. que pueden dañar nuestro... I'm sorry, you say what? That will mar our impact for Christ. Impact. Mar means negatively affect. Que pueden fácilmente afectar negativamente tu impacto para Cristo. That will hinder our impact for Christ. Yeah. Yeah. Okay. This is true of many of our counselees.
Esto es cierto en muchos de nuestros aconsejados. That's another reason this passage is so important. Esa es otra razón por la cual este texto es tan importante. Listen carefully to what the Word of God says. Escuche atentamente lo que la palabra de Dios dice. Do how many things? ¿Hacer cuántas cosas? All things. Todo. Without what? ¿Sin qué? Without grumbling and without disputing. Sin murmuraciones y contiendas. Many of our counselees Muchos de nuestros aconsejados are stuck in the past. están atrapados en el pasado. Why? ¿Por qué? Because they're grumbling Porque están llenos de murmuración and they're disputing. y están en contiendas. Let's think about that together. Pensemos en eso por un momento. First of all, grumbling. En primer lugar, en la murmuración. I love this word in the Greek language. A mí me encanta esta palabra en el griego. The language the Bible, the New Testament was originally written in. En ese lenguaje en el que fue originalmente escrito el Nuevo Testamento. La Gugasmos. palabra es gogusmos. Doesn't that just sound like grumbling? Eso suena como murmuración. And that's what we're talking about in this Y passage. eso es de lo que se habla en este pasaje. And some people have established themselves as professional critics. Y muchos se han establecido a sí mismos como críticos profesionales. They don't do much, No hacen mucho, but boy, can they complain about what everybody else pero does. hoy ellos sí pueden quejarse de lo que todo el mundo hace. So they don't do much in their house, Entonces ellos no hacen mucho en casa, but they can complain about what everybody else does in the pero house. pueden quejarse de todo lo que los demás hacen. They don't do much at the church, Ellos no hacen mucho en la iglesia, but boy, can they complain about what everybody else does pero at the oye, church. sí que se pueden quejar de lo que todos hacen en la iglesia. And it is amazing how many people just love to sit around and complain. Y es asombroso cómo aman las personas sentarse simplemente a quejarse. In fact, we have a rule at our church. De hecho, tenemos una regla en nuestra iglesia. You cannot complain No te puedes quejar unless you have two things. a menos que tengas dos cosas. You have to have a solution about how to make it better, Tienes que tener una solución de cómo mejorarlo and you have to be willing to be personally involved in making that solution y happen. tienes que estar dispuesto a involucrarte personalmente a que esa solución se dé. So I tell people all the time, Así que yo le digo a las personas todo el tiempo, if you've got some sort of complaint, si tú tienes alguna clase de queja, please come and talk to me. por favor ven y háblame. I love talking to Me people. encanta hablar con la gente. And I'll listen carefully to what you're concerned Y voy about. a escuchar atentamente tu preocupación. But then I want to hear your solution. Pero voy a querer escuchar tu solución. Please tell us how you believe we ought to solve that problem. Por favor, dime cómo crees que debemos solucionar ese problema. And then I'm going to give you a legal pad Y luego yo te voy a dar así un papel legal and a pen, y un lapicero. and you can volunteer. Y te puedes presentar como voluntario. You can sign up Tú puedes firmar to be part of that solution. para ser parte de la solución. And so if our counselees Así que si nuestros aconsejados are just sitting around grumbling, están simplemente sentados it's a quejándose, direct violation of the Word of God. es una directa violación de la palabra de Dios. And this issue is as old as the church itself. Sorry, can you say that This again, please? issue is as old as the church itself. Y este asunto es tan antiguo como la iglesia misma. In what chapter of the Bible was the church born? ¿En qué capítulo de la Biblia nació la iglesia? Acts chapter 2. Formalmente Hechos capítulo 2. What happened in Acts chapter 6? ¿Y qué pasa en Hechos capítulo 6? People started grumbling. Empezaron las murmuraciones. Do you remember what the issue ¿Y is? recuerdan cuál era el asunto? They said some of their widows were being neglected at the table. Que algunas de las viudas estaban siendo descuidadas en las mesas. And so what did the apostles do? ¿Y qué fue lo que los apóstoles hicieron? It's not like everybody just split. No es como que todo el mundo se dividió. It's amazing how many churches just split Es asombroso cuántas iglesias simplemente se dividen because people are professional grumblers. porque las personas son quejadores profesionales. No, here's what the apostles did. No, esto es lo que el apóstol They hizo. brought the group together Trajeron al grupo junto and they came up with a solution. y llegaron a una solución. And what was the ¿Y solution? cuál fue la solución? It was instituting the office of deacon Fue in the church. instituir el oficio de diácono en la iglesia. So they said it's not right for us to leave the study of the Word of Cuando God dijeron no está bien que abandonemos el estudio de la palabra de Dios in order to serve tables. para atender a las mesas. So appoint from yourselves deacons. Entonces escojan de entre ustedes diáconos. And those deacons will solve this problem. Y esos diáconos serán los que resuelvan estos problemas. And we will continue to study the Word of God and Y pray. nosotros nos dedicaremos a la palabra de Dios y a la oración. That's what you're supposed to do when a problem comes up. Eso es lo que se supone que debes hacer cuando un problema surge. Be solution oriented in the way you address it. Estar orientado a la solución de la manera como presentas el problema. And there was great joy as a result. Y hubo gran gozo como resultado. And some of our counselees have never solved the problem.
Y muchos de nuestros aconsejados nunca han resuelto el problema. And they've never offered to be part of that Y solution. nunca se han ofrecido a ser parte de esa solución. And so you don't have to accuse them of that. Así que tú no tienes que acusarles de eso. You just listen to their story, Tú simplemente escuchas su historia and then you ask them to open their Bible, y luego les pides que abra su Biblia and you say, would you very slowly read Philippians 2:14? y le dice, ¿podría por favor leer lentamente Filipenses 2:14? Do all things without grumbling. Hacer todo sin murmuraciones. And I have been in counseling sessions Y yo he estado en sesiones de consejería where people just stopped right there. donde las personas se detienen ahí mismo And they said, oh no, y dicen, oh no, this explains why I'm so depressed. esto explica por qué estoy tan deprimido. This explains why I'm so stuck in my Esto past. explica por qué estoy tan atorado en mi pasado. This explains why I'm such a complainer. Esto explica por qué soy una persona que se queja Because tanto. I've been violating the clear command of the Word of God. Porque he estado violando el mandato claro de la palabra de Dios. And then sometimes those persons will say this, Y algunas veces esas personas dicen algo como esto. but it's hard to change. Pero es difícil cambiar. I've been a grumbler my whole life. Yo he sido un murmurador toda mi vida. And my mama was a Y grumbler. mi madre era una murmuradora. And my grandmother was a Y mi grumbler. abuela también. All I've ever seen is grumbling my whole Todo lo life. que he visto es murmuración y queja toda mi vida. I don't think I can change. No creo que pueda cambiar. And then what do we say to our counselees? Y entonces, ¿qué le decimos a nuestros aconsejados? Just read the previous verse. Oye, lee el versículo anterior. It's God who's at work in you, Es Dios el que obra en ti. both to do and to will of His good pleasure. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. You're not stuck in your No past. estás atorado en tu pasado. God can help you be the kind of person Dios puede ayudarte a ser el tipo de persona who no longer is such a grumbler. que no sea más tal murmurador o murmuradora. And what is the second word in that passage? ¿Y cuál es la segunda palabra en ese texto? Disputing. Contiendas. That's where uncontrolled grumbling leads. Allá es a donde lleva la murmuración incontrolada. And in some Christian homes, Y en algunos hogares cristianos, the husband is a professional grumbler. el esposo es un murmurador profesional. And so he comes home from work Y él llega a casa del trabajo and he starts complaining. y empieza a quejarse. He complains about how the house looks. Se queja en cómo está la casa. He complains about what his wife made for supper. Se queja en cuanto a qué se hizo de cenar. He complains about his boss. Se queja de su jefe. He complains about his children. Se queja de sus hijos. And yet in Sunday, that man will be there in church Y ese domingo este hombre estará en la iglesia as if everything is right between him and como si Jesus. todo estuviera bien entre él y Jesús. And the fact of the matter is Pero he's stuck. el hecho es de que está atorado. He's not working out his own salvation with fear and trembling. Él no está ocupándose de su salvación con temor y temblor. And here's what will happen. Y esto es lo que pasará Over time, con el tiempo. pretty soon his wife picks up that same habit. Es que su esposa tomará ese mismo hábito. And pretty soon the children pick up that same habit. Y pronto los hijos tomarán ese mismo hábito. And now everybody in the family is grumbling. Y ahora todos en la casa empezarán a murmurar. And everybody in the family is fighting. Y todos en la casa están peleando. And what does that family need? Sorry. What does that family need? ¿Y qué necesita esa familia? They need a healthy dose of repentance. Necesitan una dosis sana de arrepentimiento. And did I mention to you before? Y no sé si les mencioné antes, One of the things I love about being a biblical una de counselor las cosas que yo amo de ser un consejero bíblico is that you get to function like the mailman. es que llegas a ser como el You're cartero. bringing truth to families. Estás trayendo estas verdades a las familias. Many times that they've never heard before. Muchas veces verdades que ellos nunca habían escuchado antes. And it's marvelous to watch the Word of God impact the hearts and lives of Y people. es maravilloso ver cómo la palabra de Dios impacta los corazones y las mentes de las personas. In our counseling center, we have a waiting room. En nuestro centro de consejería tenemos una sala de espera. It's like the waiting room in a doctor's office. Es como la sala de espera en la oficina de un doctor. And it's fascinating when you first start with counselees. Y es asombroso cuando empiezas con tus aconsejados. Sometimes you come, there's a husband and wife, and they're so mad at each other A veces hay un esposo y una esposa y están tan enojados el uno con el otro that they won't even sit together in the waiting room. que ni siquiera se sientan juntos en la sala de espera. So I go up with my sheet, Así que yo salgo con mi hoja and I see I'm going to meet with John and Mary. y veo que me voy a reunir con Juan y María. And so I walk into the
waiting room, Entonces salgo a la sala de espera and I call their names. y yo llamo sus nombres. John comes from over there. Juan sale de por allá Mary comes from over y here. María sale de por allá. And I think this is not going to go well. Y yo pienso, esto no va bien. And then even the way they walk down the hallway to my office, E incluso la manera como caminan por el pasillo. they won't even face each other. Ni siquiera van a querer verse. They don't want to look at each Ellos other. ni siquiera quieren mirarse. They don't even want to touch. Ni se quieren tocar. And then they sit down in my Y office. luego se sientan en mi oficina. And they turn away from each other. Y se alejan el uno del otro. And often I just ask a question or two. Y yo con frecuencia solo hago una pregunta o dos. And they get involved in a fight. Y ya están peleando enseguida. Right there in the office. Ahí mismo en la oficina. And you have to decide how you're going to handle that in counseling. Y tú vas a tener que decidir cómo lidiar con eso en la consejería. Generally for me, Generalmente en mi caso, I just sit back and let them fight. yo me relajo y los dejo pelear un rato. Because you can gather an incredible amount of data right there. Porque se puede recolectar mucha información de eso. But then at some point, Pero en algún momento you have to bring out the Word of God. En algún momento debes traer la palabra de Dios And you try to start giving them some hope, y tratas de darles esperanza start giving them some ways that they need to change. y algunas maneras en las que deben cambiar. And then often by about the third or the fourth Y session, con frecuencia para la tercera o cuarta sesión, where they've continued to grumble, donde continúan murmurando, they've continued to have disputes, continúan teniendo disputas. but the Word of God is doing its work. Sorry. The Word of God is doing its Pero la work. palabra de Dios está haciendo su obra. And finally, with a verse like Philippians Y 2:14, finalmente con un versículo como Filipenses 2:14, that husband just breaks down. ese esposo simplemente se quiebra And he says, I know why I'm having trouble in my y family. dice, ya sé por qué estoy teniendo problemas en mi familia. It's not my wife's fault. No es culpa de mi esposa, It's not my children's fault. no es culpa de mis hijos, It's my fault. es mi culpa. I have been a grumbler. Yo he sido un murmurador. I have been a complainer. Yo he sido una persona quejumbrosa. I have been displeasing Jesus Christ in my home. Yo he estado desagradando a Jesucristo And I'm broken about that. y estoy quebrantado por ello. The Word of God has convicted me about La it. palabra de Dios me ha traído esa convicción And then here's the key. y esa es la clave. When that man will say, Cuando ese hombre diga, can I just stop right now in the middle of counseling puedo detenerme ahora, sí, en medio de la consejería and ask God's forgiveness for y this? pedirle perdón a Dios. And so he prays to the Lord Así que le ora al Señor and asks for forgiveness. y pide perdón. And then he looks over at his wife Y luego él mira a su esposa, and he says, would I be able to ask her forgiveness? le dice, ¿puedo pedirle perdón a ella? I can't wait any longer. No puedo esperar ya más. And so he asks his wife forgiveness for the way he has been sinning in the home. Entonces le pide perdón a su esposa de la manera como él ha estado pecando en el hogar. And that may be the first time that woman has ever heard him talk like that. Y esa puede ser incluso la primera vez que su esposa lo escuche hablar de esa manera, Ever heard him admit that he had sinned. admitiendo que ha pecado, Ever asked her forgiveness. pidiendo perdón. And so she forgives him. Y ella le perdona. And then many times, here's what happens next. Y muchas veces lo que sucede a continuación es esto. That wife says, I have something to say. La esposa dice, yo tengo algo que decir. I've been sinning as a wife. Yo he estado pecando como esposa. I've been sinning as a woman and a mother. Yo he estado pecando como mujer y como madre. Can I just ask God's forgiveness for that right now? ¿Puedo pedirle perdón a Dios por ello? And then when she's done asking God's forgiveness, Luego cuando termina de pedirle perdón a Dios, she asks her husband's forgiveness. le pide perdón a su esposo. And sometimes that's the first time that man has ever heard her say words like Y that. con frecuencia esa es la primera vez que el esposo le escucha decir palabras como esa a su esposa. And you tell me, Y ustedes díganme, what just happened? ¿qué acaba de pasar? They were working out their own salvation with fear and trembling. Estuvieron ocupándose de su salvación con temor y temblor. And it was God who was at work with them Y fue Dios el que obró para con ellos. to will and to do of their good pleasure. El querer como el hacer por su buena voluntad. Now, that doesn't mean they're going to walk out perfect, Ahora, eso no significa que van a salir de allí de manera perfecta. but it probably means there's going to be less grumbling in the home. Pero sí querrá esto decir que habrá menos murmuración en el hogar. It probably means there's going to be less fighting in the home. Que va a haber menos pelea en el hogar. And this is what I love. Y esto es lo que amo. I love going into the waiting room the next week Amo ir a la sala de espera la siguiente semana. because now they're not sitting apart from one Porque another. ahora ya no se sientan en sillas aparte. Now they're practically sitting on each other's laps. Ahí están ya prácticamente uno sentado arriba del otro. And they're patting each other on the shoulder Y dándose palmaditas en el hombro. and patting each other on the knee. Y en sus rodillas. And then when it's time for them to come back to my office, Y cuando es el tiempo de ellos de volver a la oficina,
he offers to carry her Bible Él se ofrece a cargarle la Biblia and carry her purse. y cargar su bolso. And he's so concerned for her. Y está tan preocupado por ella. And he's walking down to my office like a donkey Y camina a mi oficina como un burrito, with all of her things. con todas las cosas de ella. Because she's just so sweet. He doesn't want her to bruise her hand with her Bible. Porque Él es tan dulce que ahora no quiere que nada le haga daño. So then they sit in my office. Luego se sientan en mi oficina. And now they turn toward each other. Ahora se ven el uno al otro. And now I begin counseling them. Y ahora ahí empiezo a aconsejarles. And in the previous weeks, when I would ask the husband a hard question, Y en las semanas previas, cuando le decía al esposo una pregunta difícil, she would sit back like this ella se echaba hacia atrás así. and nod her head. Y hacía la cabeza así. Go after him. Sí, ve tras él. Or the same is true for the husband. Y lo mismo para con el esposo. When I would ask her a hard question, Cuando le preguntaba a ella una pregunta difícil, he would just sit back like él this, se echaba para atrás así. just like that. Sí. But now it's different, Pero ahora es diferente. because now it's different. Porque ahora es diferente. And so when I ask the husband a hard Y question, cuando le hago una pregunta difícil al esposo, you know who the wife gets mad at? ¿sabe con quién se enoja la esposa? She gets mad at me. Se enoja conmigo. She's taking up for this man. Sale a defender a su hombre. And if I say something challenging to her, Y yo le digo, si le digo, pregunto algo desafiante a ella, he gets mad at él me. se enoja conmigo. So now they're a team. Entonces ahora son un equipo. Exactly the way God wanted them to be. Exactamente de la manera como Dios quiere que And it's sea. amazing right there in the room. Y es asombroso ahí mismo en la They're habitación. patting each other on the back. Dándose palmaditas en la espalda And they're patting each other on the y knee. palmaditas en la rodilla. I've had to say this to counselees. Sorry. I've had to say this to counselees. Yo he tenido que decirle esto a aconsejados. Do I need to leave the room? ¿Debo salir de la habitación? What is going ¿Qué on está here? pasando aquí? That's what biblical counseling looks like. Así es como se ve la consejería bíblica. And we're just talking about taking the truth of the Word of God Se trata de llevar las verdades de la palabra de Dios and helping our counselees change. y ayudar a nuestros aconsejados. Now, I said that we would try to stay on time, Ahora dije que íbamos a tratar de permanecer a tiempo, so I need to try to honor that. así que voy a tratar de honrar eso. The passage also says this: El pasaje también dice esto. seek to be a light in the world in which we live. Busca ser luz en el mundo en el que vivimos. What happens when our counselees are behaving this way? ¿Qué pasa cuando nuestros aconsejados se portan de esa manera? Now they're freed from their past, Ahora son libertados de su pasado and they're able to focus on pleasing God today. y se pueden enfocar en agradar a Dios hoy. And please look at the argument of the passage. Por favor, miren el argumento del texto. You'll prove yourselves Que así van a probar to be blameless and innocent, ser irreprensibles y sencillos, children of God, hijos de Dios, above reproach, sin mancha, in the midst of a crooked and perverse en generation, medio de una generación maligna y perversa, among whom you shine as lights in the world. en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. When counselees are changing, Cuando los aconsejados están cambiando, they become a great light to a world who doesn't know Christ. se convierten en gran luz para el mundo que no conoce de Cristo. And I understand we live in a sin-cursed world. Y yo entiendo que vivimos en un mundo caído. Think about some of the words in the Bible for sin. Piensen en algunas de las palabras para pecado en la Biblia. Like avah, which means bent or Como twisted. afá, que significa doblado o desviado. Or ra, which means broken or O ruined. ra, que significa roto o arruinado. Or pasha, which means rebellion against a O rightful pashá, authority. que es rebelión contra la autoridad. Or rasha, which means confusion. O rasha, que significa confusión. Or aven, which means vanity. O aven, que significa vanidad. Or amal, which means sorrow. O amal, que es aflicción. A hamartia, missing the mark. Hamartía, que es errar el blanco. Or parabosis, crossing the boundary O line. parabosis, que es sobrepasar los límites. Those are some of the words in the Bible that are defined as Y sin. esas son algunas de las palabras que la Escritura utiliza para el pecado. But let's remember this. Pero recordemos esto. If we're any different than our culture, Si somos diferentes a nuestra cultura, it's only because of the grace of God. es solo por la gracia de Dios. And so, yes, sin abounded, Y sí, el pecado abundó where grace did much more abound. para que la gracia abundara también. That's why Paul ends this book Así como Pablo termina su libro, by saying the grace of the Lord Jesus Christ diciendo que la gracia del Señor Jesucristo be with you. sea con vosotros. And here's what that means. Y eso es lo que eso significa. It's always better
Siempre es mejor to light a candle encender una luminaria than to shout at the que darkness. andar en la oscuridad. Especially when that candle is the light of the Word of God. Especialmente cuando esa luminaria es la luz de la palabra de Dios. And when your counselees are no longer stuck in the Y past, cuando sus aconsejados ya no están más atorados en su pasado. when they're no longer focusing on the failures of everybody else, Cuando ya no están más enfocados en las fallas de los demás. now they can work out their own salvation. Ahora with fear pueden and trembling. ocuparse de su salvación con temor y And temblor. when they do that, Y cuando hacen eso, they can be a bright light pueden ser una luz brillante that draws others to Christ. que trae a otros a Cristo. I said to you last night, Les decía anoche, and doesn't last night feel like about a week ago? y no se siente que anoche fue como hace una semana, But I said to you last night, pero se lo dije fue anoche. our counseling center has never done advertising. Nuestro centro de consejería nunca ha hecho publicidad, And yet we always have a waiting list. pero siempre tenemos una lista de espera. Well, how in the world do the people on the waiting list know we have a counseling ¿Cómo es center? posible que las personas se acerquen allí entonces? Because they've seen somebody else change. Porque han visto que alguien más ha cambiado. We hear that over and over. Escuchamos eso una y otra vez. I know someone whose marriage is totally different after they came to counseling. Yo conozco a una pareja que su matrimonio cambió cuando vinieron a consejería. I know somebody who was able to overcome depression or anger Yo or conocí a worry. alguien que pudo vencer la depresión o la ira u otra cosa. And because I saw the change in that other person's Y life, por causa de que vi el cambio en la vida de la otra persona, I want you to please show me those same ideas from the Word of God so I can change. quiero que me muestres esas mismas ideas de la palabra de Dios para que yo pueda cambiar. And lastly, this. Y por último, How does this text end? ¿cómo termina este texto? Paul said, I am willing to be poured out Pablo dice que está dispuesto para ser derramado as a drink offering if necessary, como libación si fuese necesario, in order to make this possible in you. para hacer eso posible en ellos. So be prepared Así que prepárate to rejoice in whatever sacrifice might be involved para regocijarte en cualquier sacrificio que esté involucrado in impacting our culture in this way. en impactar a nuestra cultura de esta forma. Because you might be saying this. Porque tú puedes que estés diciendo esto. This whole counseling business is going to be a lot of work. Oye, todo este asunto de consejería va a tomar mucho trabajo. And you said you guys do it for free. Y ustedes dicen que lo hacen gratuitamente. So I'm not going to make any money No out of voy it. a hacer dinero. So why am I doing it? ¿Por qué lo voy a hacer? Because it's a great opportunity to serve Christ. Porque es una gran oportunidad de servir a Cristo. It's a great opportunity to love people. Es una buena oportunidad para amar a las personas. And you know, at this stage of my life and ministry, I spend a lot of time on airplanes. Y verás, en esta etapa de mi vida y ministerio paso mucho tiempo en aviones. You know what I'm thinking about when I'm 33,000 feet in the ¿Sabes lo air? que pienso cuando estoy en 33,000 pies de altura? It's certainly not about my material possessions. Ciertamente no es en mis posesiones materiales. It's not about my accomplishments. No es acerca de mis logros. You know what I love to think about in times like that? ¿Sabes qué amo pensar en momentos así? Former counselees. En aquellos que han sido aconsejados. That God gave me the privilege to work Que with. Dios me dio el privilegio de tratar con ellos. That I had the privilege and the opportunity of delivering His word Que to. tuve el privilegio de entregarles la palabra de Dios. And God in His marvelous power Y Dios en su maravilloso poder helped them work out their salvation les with fear and ayudó a trembling. ocuparse de su salvación con temor y temblor. So we have something better than being mired in the past. Así que tenemos algo mejor que estar admirando el pasado. We have the possibility of working out our salvation in the present. Tenemos la posibilidad de ocuparnos en nuestra salvación en el presente. Thank you very much for your careful attention. Muchas gracias, hermano.